Esta noche vine a hablar de otro hombre, no de Max. Max Luciel, el muchachito haitiano que llegó en Dominicana sin saber qué iba a hacer con su vida y que Dios entonces tenía planes y proyectos. No, quiero hablarle de otro hombre. Un hombre que sí sabe cambiar la historia. Un hombre que cambió la historia de Oriente, de Occidente y lo partió en dos. Un hombre que cada vez que llega y toca una vida lo convierte en un antes y un después. Un hombre que tiene el poder para levantar muertos, que tiene el poder para confirmar llamado, que tiene el poder para tomar el que está atrás y ponerlo adelante. Un hombre que sabe reescribir historia y el hombre que tiene la última palabra en nuestras vidas porque es el alfa y la omega. Vive y reina por los siglos de los siglos. Ante él y en su nombre toda rodilla algún día se doblará, y ese es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Decía con un amigo hace unos días que en el infierno no hay ateo. Simplemente van a creer demasiado tarde, porque aún en el infierno, cuando el rey se manifiesta, dice la palabra que toda rodilla en el cielo y la tierra, aún en Marte y Júpiter, si hubiese seres vivos, tienen que doblar sus rodillas y reconocer que en el trono en el cielo hay uno solo que está sentado, y ese es el único que tiene un nombre que es sobre todo nombre. La palabra dice que Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y resulta que todo lo que tú y yo conocemos en esta vida tiene un nombre. La miseria tiene un nombre, la enfermedad tiene un nombre, la incredulidad tiene un nombre, nuestros países tienen nombre, los corruptos que a veces gobiernan nuestros países, que algunos son ladrones, ellos tienen nombre. Pero todo nombre frente al nombre de Cristo queda pequeño, más pequeño que una nota al pie de página, porque solo Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y para hablarles de Jesús en esta noche, les voy a pedir que vayan conmigo a Lucas capítulo 7. Vayan conmigo por favor a Lucas capítulo 7 y leamos una historia de las plumas del historiador Lucas. Capítulo 7, versículo 11 al 17. Cuenta una historia con respecto a una mujer cuyo nombre no sabemos, pero muchas lecciones nos deja para que podamos abrazar las verdades en esta noche y direccionar nuestra vida en este sentido. Lucas 7:11 dice: aconteció después de qué? Después que Jesús tuvo un encuentro con un centurión en el cual hizo un milagro a distancia. Fue cuando aquel centurión le dijo: no soy digno de que vayas a mi casa, porque muchas veces nosotros entendemos que podemos hacer algo para que Dios nos ame, cuando simplemente Dios nos ama porque Él es amor, y el amor de Dios para con nosotros no depende de nosotros, depende de su naturaleza, porque Dios no sabe hacer otra cosa que no sea amar. Entonces el centurión dijo: no soy digno de que vayas a mi casa. Nunca seremos dignos de que Cristo nos visite, pero Cristo dejó el trono y se encarnó, se acercó, vino y habitó entre nosotros. Por eso hoy tú y yo tenemos acceso al Señor. Entonces aconteció después de estas cosas, él iba a una ciudad que se llama Naín. Digan conmigo Naín. Y si te gusta rayar tu Biblia, subraya conmigo Naín. Entonces iban con Jesús muchos de sus discípulos, y además iba una gran multitud. Entonces dio a Jesús, sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad de Naín, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto que estaba muerto, bien muerto, hijo único de su madre. Y si fuese poca cosa, esta mujer era una viuda. No podía haber un cuadro más terrible, más trágico de lo que acabamos de leer. Vuelvo, lo leo de nuevo. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y dijo: no llores. Y acercándose Jesús, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y Jesús lo devolvió a su madre. Y todos tuvieron
miedo, temor, fobo, que es la palabra, no miedo, miedo terrible, y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió entonces su fama por toda Judea y toda la región de alrededor. Dios, gracias por tu palabra te damos en esta noche. Tu palabra, tu iglesia, tu pueblo, y soy simplemente un vaso en tus manos. Mientras tu palabra es predicada, oh Dios, abre los corazones que puedan entender esta palabra y que pueda ser aplicada de forma personal en la vida de cada quien. Por tu palabra, oh Dios, en esta noche llamamos a cada hombre, cada mujer, cada niño, cada joven en este lugar. Jesús te llama a que te levantes. Por el poder del Espíritu Santo, que tu palabra traiga convicción, que tu palabra confronte, que tu palabra anime y que tu palabra traiga vida en esta noche, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dile a alguien: levántate. Díselo con convicción, con autoridad, que lo estás creyendo. Dile: levántate. Entonces, estamos leyendo la historia de algo que ocurrió en la puerta de la ciudad de Naín. Esta ciudad todavía existe a unos casi 6 millas de Nazaret. Hoy el nombre en vez de Naín es Neín, ¿no? La A la cambiaron por una E. Pero la palabra Naín en hebreo significa deleitoso, significa agradable, significa fiesta, significa gozo. Pero en esta misma ciudad, cada vez que escuchaban el nombre de esta ciudad, siempre tenía que ver con fiesta. Parecía una ciudad donde podíamos vivir los caribeños, que nos encanta hacer fiesta por todo. Pero en esta ciudad llamada Naín, aunque la palabra significaba fiesta, alegría y gozo, en esta ciudad había una mujer que solamente conocía la tragedia, que solamente conocía el luto, que solamente conocía la ignominia. Y esta mujer no conocía la fiesta, que es el nombre que tenía la ciudad. Tal vez muchos de nosotros aquí en esta noche podemos identificarnos con esta mujer, que aparentemente dicen que estamos en la tierra de las oportunidades, que estamos en la tierra donde fluye leche y miel, que estamos en la tierra donde los sueños se hacen realidades, que estamos en la tierra donde los sueños se hacen posible. Pero yo miro mi casa, miro mi circunstancia, miro mis hijos, miro mi nevera, miro mi cuenta bancaria, y yo no estoy viendo nada de lo que me contaron, no estoy viendo nada de lo que me dijeron. Pero yo quiero que entiendas una cosa, que la bendición tuya no depende del lugar que estás. La bendición tuya depende del Dios que está contigo. Porque si Dios está contigo, el desierto es mejor que el palacio. Es por la misma razón que Moisés, siendo grande, dice la palabra, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Dejó el palacio, se fue al desierto. Porque yo escojo el desierto con Dios que el palacio sin Dios. Porque en el desierto con Dios maná llueve del cielo. En el desierto con Dios hay nube de protección en el día. En el desierto con Dios hay nube de protección en la noche. En el desierto con Dios llueve codornices. En el desierto con Dios hay agua que sale de la peña. Pero en el palacio sin Dios hay miseria. Porque donde no está la presencia de Dios, aún la tierra más fértil se convierte en una tierra estéril. Es necesario que entendamos en esta noche, iglesia, que tú y yo no depende del lugar que estamos nuestra bendición. Tú y yo depende de que Él va con nosotros en el lugar que estamos. Así que todo paso que vas a dar en tu vida, toda decisión que vas a tomar en tu vida, asegúrate de que el Dios del cielo te acompaña. Porque Dios y tú son mayoría. Y si Dios es con nosotros, contra nosotros, ¿quién? Si Dios va contigo, Él abre camino en el desierto. Él abre el mar rojo. Él hace que camina sobre serpientes, escorpiones. Porque Él es el Dios que le da el poder al fuego para que queme. Y también es el Dios que hace que el fuego no queme. Por eso cuando Dios va contigo, pueden echarte al foso de los leones. Dios va a cerrar la boca de los leones. Cuando Dios va contigo, pueden echarte al horno de fuego, calentarlo no 7 veces, sino 24 veces. Porque el Dios que hace que el fuego queme es el Dios que dice que cuando pases por el fuego, si yo estoy contigo, el fuego no va a arder en ti. Y si yo estoy contigo, las aguas no te van a ahogar.
Pero esta mujer en esta ciudad llamada Naín solamente conocía la miseria. La palabra dice que ella era una viuda. Y enviudarse en el siglo I era una gran tragedia. ¿Por qué? Porque tú podías ser rica hoy y si te enviudas al día siguiente eres pobre. Porque quien heredaba toda la bendición, quien heredaba la tierra, la vaca, ¿saben lo que es una vaca, no? Si digo algo que no me entienden, levanten la mano. ¿Sí? Entonces quien heredaba la vaca, los camellos, los chivos, era por la línea masculina. ¿Se recuerdan la historia de Ruth? ¿Sí? Que cuando regresaron de Moab, Noemí no podía reclamar nada que había perdido, porque tenía que ser redimido por un hombre. Entonces lo que pasaba, ¿no? Esa mujer era una viuda. Pero si te enviudabas y tenías un hijo varón, no era tan mala noticia. Pero resulta que esta mujer no solamente se había enviudado, ella se convierte en la custodia de su hijo, por lo tanto de los bienes del hijo, pero también ella se convierte en la madre de un hijo muerto. La razón por la cual el texto resalta que ella era madre de un hijo único. Además, ella era viuda. Esa mujer estaba saliendo de la ciudad, cargando el cadáver de su hijo, llevarlo a la tumba donde lo iba a enterrar, regresar en su casa y convertirse en un homeless, convertirse en una sin casa, entregar todo lo que tiene al tío, al primo o al pariente masculino más cercano e ir a sentarse en la plaza pública o en la puerta de la ciudad a pedir limosna. Sin embargo, el lugar donde estaba señalado para ella para venir a sentarse a pedir limosna, la puerta de la ciudad, que es el lugar donde estaban los cojos, el lugar donde estaban las viudas, el lugar donde estaban todo aquel que no podía trabajar, como los ciegos, Bartimeo por ejemplo, que Jesús sanó en la puerta de la ciudad de Jericó. Es como cuando vas, por ejemplo, no sé, acá en esta ciudad, pero si vas a Nueva York vas a ver que en las estaciones de trenes donde la gente entra y sale hay muchos desamparados, los homeless pidiendo limosna. Eso es muy antiguo, que la gente se sienta en la puerta de la ciudad a pedir. Y eso es el lugar que le correspondía a esta mujer. Pero en el mismo lugar donde ella iba a perder su dignidad, es en el mismo lugar donde ella se iba a encontrar con aquel que devuelve la identidad y la dignidad a todo aquel que lo ha perdido. Ella llegó a la puerta de la ciudad, versículo 12. La puerta es el escenario donde la cosa se va a dar. Hay dos grupos de personas que se encuentran en la puerta de la ciudad. Hay un grupo que está portando un cadáver, un mensaje de muerte. Y hay un grupo, y liderado por esa viuda y su hijo único que murió. Pero hay otro grupo que está entrando a la ciudad, que porta otro mensaje. Dice la palabra que iba Jesús, sus discípulos y una gran multitud. Aquel que lideraba el grupo que estaba entrando es Cristo, aquel que es la vida, aquel que porta la vida, aquel que es el dueño de la vida, aquel que es el autor de la vida, dice Juan capítulo 1. Y entonces en la puerta de la ciudad se encuentran estos dos grupos. Yo te pregunto, iglesia, cuando sales al trabajo, como algunos lo harán mañana, el lunes, cuando sales a hacer negocios, a comprar en el supermercado, cuando vas al médico, cuando vas a vivir tu vida, ¿qué tipo de mensaje portas? ¿Eres de aquellos que portan el mensaje de vida o eres de aquellos que portan el mensaje negativo? ¿Eres de aquellos que se convierten en un eco para la mala noticia? Que sí, la cosa está mala, que nos está llevando quien no nos trajo, que yo siembro y no puedo cosechar, que nada me está funcionando, que los hijos míos no sé qué le ha pasado, que el marido mío no tiene solución, que la esposa mía, mira, yo busco alguna razón para nunca llegar a la casa, simplemente palabra de muerte y de maldición. Pero yo quiero que entiendas algo: si conociste al Jesús de la Biblia, si conociste al Jesús que es el autor de la vida, que en el día de hoy tu discurso de muerte se cambie en un discurso de vida. Donde la gente ve muerte, tú puedes ver vida. Donde la gente dice que los hijos tuyos no van a volver a casa, que sepas que por la palabra que una vez recibiste, mis hijos van a servirle al Señor, porque hace años que estoy declarando que mi casa y yo serviremos a Jehová. Que viene el sistema contra la familia, yo lo sé. Que viene el sistema contra nuestros hijos, yo lo sé. Pero los hijos míos, nadie puede con ellos porque no me pertenecen. Hace años que los entregué al Señor, herencia de
son los hijos. Y si le pertenecen a Dios, Dios los guardará. Entonces, esta descripción trágica que hace Lucas de esta mujer estaba a punto de dar un giro en la historia. El versículo 13 dice: y cuando Jesús lo vio. Entonces hay una gran multitud que va con Jesús. Esa misma historia, el preámbulo de esa historia está en Marcos. Y dice Marcos que había tanta gente que Jesús en una ocasión dijo: prepárenme una barca por si acaso me están apresurando para yo escapar. O sea, la seguridad física de Jesús estaba en peligro de tanta gente que había. Y en medio de la multitud que iba con Jesús y la multitud que iba con la mujer, porque es una tragedia, el caso de ella era tan grave que toda la ciudad la acompañaba a llorar con ella, porque perdió a su esposo y perdió a su único hijo. Y en la puerta de la ciudad, entre toda la multitud, Jesús la notó. Jesús la identificó. A veces caminamos y pensamos que nadie está pendiente de nosotros. Hace años que no me invitan a una boda. Hace años que no me invitan a un baby shower. Hace años que no me suena el teléfono que alguien me dice que hay un cumpleaños. Parece que mi teléfono no funciona, que nadie se recuerda de mí. Déjame decirte algo, iglesia. No importa cuánta gente te sacaron los pies. ¿Saben lo que es eso, no? No importa cuánta gente te subió el vidrio para que no lo veas. No importa cuánta gente te cerró la puerta. La puerta de la gracia sigue abierta para ti. Y mientras la puerta del cielo está abierta, que se cierren las que tengan que cerrarse. Jesús vio a esta mujer en medio de la multitud, en medio del ruido. Jesús vio a esta mujer como cuando él entraba a Jericó y dice que había una gran multitud y Bartimeo comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice la palabra que Jesús se detuvo mientras todo el mundo mandaban a Bartimeo a callarse la boca. Dicen: cállese. Él seguía gritando, silencio, seguía gritando, y Jesús lo mandó a buscar. Jesús siempre te ve cuando nadie te escucha. Esas oraciones que tú has hecho solamente a la almohada, esas oraciones que solamente lo saben tú y la cortina del baño, porque tú lo has hecho con la llave abierta para que nadie te escuche. ¿Alguien me está entendiendo? Esas oraciones que tú haces cuando estás fregando, esas oraciones que tú haces mientras manejas por el highway con lágrimas en tus ojos. Déjame decirte que tú no estabas orándole al aire. Jesús estaba ahí y te escuchó y te vio. Y tu tiempo está a punto de llegar. Yo no sé si alguien aquí en esta casa que hace tiempo que está haciendo fila esperando un milagro, que hace tiempo haciendo fila esperando una palabra, que hace tiempo haciendo fila esperando una respuesta del cielo. Yo quiero que sepas, que entiendas que ninguna oración levantada al Dios del cielo ha caído a tierra, porque la palabra dice: atentos están los ojos de Jehová y sus oídos están pendientes al clamor de los justos, que somos nosotros, su iglesia. Jesús ve a aquellos que nadie ve, Pastor Claudio. Cuando Jesús entraba en la ciudad donde vivía Zaqueo, era tan pequeño que lo podían pisotear. Nadie estaba pensando en Zaqueo, pero Jesús, cuando llegó frente al árbol de sicómoro, levantó la cabeza y dijo: Zaqueo, yo sé que tú no cuentas, yo sé que no estás en la lista de los VIP de esta noche, pero sepas que en tu casa me quedo y hoy te conviertes en el anfitrión. Alguien que no fue invitado, Jesús dice: tu casa va a ser la casa de la fiesta. Pero alguien tiene que creerle a Dios en esta noche y llamar la atención de Dios con su fe. Llamar la atención de Dios. Entonces, la prueba de fe es lo que en nosotros produce paciencia. Y en esa paciencia somos perfeccionados. Me imagino que esta mujer de esta ciudad de Naín, desde que salió de su casa, cada paso que esta mujer daba, en su corazón le salía por la boca, porque iba a enterrar a su hijo unigénito. Iba a enterrar su única esperanza. Iba a enterar lo único que le daba a ella algún nivel de dignidad en la vida. No sé si alguien aquí en esta casa que está a punto de disparar su último cartucho, que está a punto de quemar su última bala, que está a punto de comerse el último pan, que está a punto de beberse la última gota de agua, que está a punto de comerse la última pieza de pollo que hay en la nevera,
que está a punto de hacer el último intento, y si no te funciona, tendrás que declararte en bancarrota. Pero yo quiero que entiendas algo, que la última palabra de tu vida no está dicha hasta que lo diga aquel que es la omega, que es el último, que está al final y que está escribiendo una nueva historia en esta temporada. Yo conozco a un Dios que en este tiempo, a pesar de la persecución, a pesar del dolor, a pesar de la dificultad, estás cocinando algo y se le está quedando muy bueno. Y la palabra dice en el Salmo 23 que cuando Dios termina de cocinarlo, va a aderezar mesas delante de ti en presencia de tus angustiadores. Los que están frotándose la mano para celebrar tu derrota tendrán que celebrar contigo la victoria que Cristo te va a dar, porque Cristo lo va a hacer, porque lo prometió. Esta mujer lo había perdido todo y ya no tenía más nada que perder. Y no hay mejor escenario para ver la manifestación de la gloria de Dios cuando no tienes nada que perder. Cuando ya no tienes una reputación que cuidar, cuando ya no tienes un honor que cuidar, cuando ya no tienes una dignidad que cuidar, cuando ya no tienes un nombre que cuidar, es el momento ideal para que se manifieste Dios y te da una nueva historia. Versículo 14, va a ocurrir lo impensable. Dice la palabra que Jesús, acercándose, una vez más, el Cristo de la gloria se acerca. Como dice Filipenses capítulo 2. Siendo el Dios todopoderoso, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló y vino a nosotros. Y es exactamente lo que está haciendo el Señor en este versículo 14. Por la ley de Moisés, en Número capítulo 9, dice la palabra que nadie puede tocar un féretro. El que lo hace es inmundo por 7 días. Por 7 días no puede adorar. Por 7 días no puede entrar al templo. Por 7 días ni puede leer la palabra. Pero Jesús se acerca y Jesús toca el féretro. Porque Cristo está por encima de la vida y por encima de la muerte, por encima de la ley y por encima de los reglamentos. Jesús, la matemática de Jesús, 2 más 2 no son 4. La matemática de Jesús es aquel que yo llamo, a ese lo santifico, lo capacito, a ese lo señalo, lo levanto, a ese lo tomo atrás, lo pongo adelante, a ese le escribo una nueva historia y yo califico a los descalificados. Muchos de nosotros aquí no calificábamos. A mí me dicen el fenómeno. Un haitiano pastor en una iglesia de dominicanos. Pero Dios hace locura. Dios hace locuras. Acercarse y tocar el féretro para cualquier rabino judío, para cualquier religioso del siglo I, es una locura. No tiene sentido que el maestro, el rabí, se acerca y toca el féretro. No tiene sentido que Dios tome un muchachito haitiano, lo pone de pastor en una iglesia dominicana. Y no tiene sentido que Dios lo coloca como parte del Comité Ejecutivo Internacional, supervisando decenas de iglesias en el mundo. No tiene sentido que un muchacho que no sabía que existía la palabra universidad hasta que cumplí 16 años. Con 16 años, la primera vez que en mi barrio, el barrio más pobre de Haití, el país más pobre del hemisferio norte, llegó un médico a hacer un operativo de vacunar niños. Y le pregunté, ¿cómo uno se convierte en doctor? Me dijo, aquí a la universidad. Dijo, ¿y qué es eso? La universidad. Digo, yo no sé qué es eso. Ah, es un lugar que se estudia. Oh, ¿y cómo puedo ir a la universidad? Dice, no sé, tu papá puede pagarlo. Digo, no, aquí ni siquiera podemos comer. 4 años después, obtuve una beca y fui de Haití a Dominicana a estudiar. En vez de pagar, me pagaban a mí. Los propósitos de Dios, cuando Dios quiere hacerlos cumplir, Dios hace locuras. Pero la locura del hombre se manifiesta la gloria de Dios. Entonces Jesús se acerca y hace lo impensable. Al tocar el féretro se detuvieron. Y no se detuvieron para ver lo que él iba a hacer. Se detuvieron de la sorpresa, de la locura que hizo. ¿Cómo que tocaste el féretro? Eres un rabí. ¿Cómo que vas a usar a una que ha tenido 4, 5, 7 hombres en su vida? ¿Cómo que vas a usar de pastor a uno que tuvo un divorcio? ¿Cómo vas a usar de pastor a uno que era un borrachón?
¿Cómo que vas a usar a uno que no tiene apellido, que no tiene estudio, que no tiene capacitación? Se quedaron atónitos. ¿Cómo tocaste el féretro? ¿Cómo vas a poder usar a ese ni su nombre conocemos? Este no califica, este no cuenta, este no debería estar aquí, es un outsider. Pero él tocó el féretro, se quedaron atónitos. Pero ¿sabe qué? En el momento que se detuvieron, dice la palabra que Jesús le dijo al joven, todo el mundo estaba cargando ¿qué? Un muerto. Lo dice el versículo, ¿no? ¿Qué dice el 12? Iban a enterrar a un difunto. Todos estaban cargando un difunto, un muerto, Pastor Claudio. Pero la palabra dice que Jesús no vio un difunto. Hello. Yo sé que muchos saben que tú eres un fracasado, pero dice la palabra que Dios no ve un fracasado. Porque Dios no te ve por tu circunstancia. Dios te ve por el propósito que te persigue. Dios te ve por el propósito para el cual naciste. Dios te ve por el propósito que posa sobre tu vida. Dios te ve por el llamado que Él te ha hecho. Jesús le dice, joven, a ti te digo, no a otro, no al vecino, ni al primo, ni al sobrino. A ti te digo, levántate. Iglesia, en esta noche a ti te digo, en el nombre de Jesús, levántate. Yo sé que te han pisoteado, te han golpeado, han intentado que te mantengas en el piso. Levántate. Yo sé que te han dicho que tú eres un montón de inmigrantes que no pertenecen a esta ciudad. Levántate. Yo sé que te han dicho regresa a tu país. Levántate. Yo sé que te han dicho que no hay nada que puedes hacer. Levántate, porque el Dios que yo conozco es un Dios que usa un pequeño remanente. Con ese remanente cambia la historia. Dios solamente anda buscando un hombre, una mujer que le cree. Un hombre, una mujer que se pare en la brecha. Un hombre, una mujer que le crea la palabra que ha recibido. Un hombre o una mujer que entiende que cuando Dios te envía, Dios te acompaña. Y antes de que llegas a la puerta, ya Él metió la llave en el llavín. Yo le creo al Dios que cuando invita paga. Yo le creo al Dios que antes de que se produzca la necesidad, hace tiempo que suplió de provisión. Joven, a ti te digo, levántate. Hay situaciones a veces en la vida que son tan difíciles que hasta nuestros propios hermanos se nos salen corriendo. Me llega a la mente la historia de Lázaro. Con eso termino. Dice la palabra que Lázaro tenía 4 días muertos, y la misma hermana de Lázaro que fue a buscar a Jesús para sanarlo, y cuando llega Jesús, la hermana le dice, Señor, no te molestes, ya hiede el hombre. ¿Lo han leído, no? Hace 4 días que está allí, hiede. Yo no me voy a acercar a mi hermano porque ya hiede. Yo no sé ustedes, pero yo he estado allí, en la cual yo llamo, nadie me toma la llamada. Parece que tiene mi teléfono bloqueado. Me entero por las redes sociales que hubo un cumpleaños. Me entero por las redes que hubo fiesta, pero nunca me llegó la invitación. Que estás en una situación apestosa, ¿no? Como estaba Lázaro. Porque lo dice la hermana, es que Señor, y es de ya. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y mientras la propia hermana de Lázaro no quería acercarse a la puerta de la tumba, dice la palabra que Jesús se acercó y le llamó y le dijo, Lázaro, levántate y ven fuera. Y la palabra dice, el que estaba muerto apareció fuera. Entonces, si alguien en esta casa que hoy sabe y entiende que los tuyos ya no te quieren cerca, que los tuyos ya no te buscan, Jesús te anda buscando. La hermana de Lázaro decía que Lázaro estaba hediendo ya. Pero resulta que la hermana de Lázaro no conocía a Lázaro como Jesús conocía a Lázaro. La gente puede criticarte, la gente puede catalogarte, la gente puede descalificarte, pero solo aquel que tu ADN conoce sabe de lo que eres capaz, y ese es Jesús. Solo aquel que te vio desde el día que te formaste en el vientre sabe de que eres capaz, y ese es Jesús. Y cuando Dios llama, no hace entrevista de reclutamiento. Llama porque naciste con el propósito para el cual te está llamando. Jesús es el único que te conoce de verdad. Entonces el versículo 15 dice, el joven se incorporó
el que había muerto, se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo dio a su madre. Iglesia, ese entierro se canceló. Hello. Apaga las velas, dice Jesús. Vende la tumba. Devuélvele el féretro al fabricante, porque ese entierro se canceló. Así que Dios te está diciéndole a alguien que le diga al abogado que ese formulario de divorcio no va. Dile al abogado que ese formulario de bancarrota no va. Dile al médico que ese diagnóstico no va. Porque yo no vivo por lo que dice el hombre, vivo por lo que dice Dios. Y lo que Dios me dijo en la intimidad es lo que voy a creer. Porque lo que Dios me dijo solo yo lo sé. Ningún médico, ningún pastor, ningún hermano, nadie conoce lo que Dios me ha dicho a mí. Y tuvieron miedo, versículo 16. Glorificaban a Dios, vieron su poder. Y la fama de Cristo se extendió por todo el lugar. Yo te pregunto, iglesia, ¿qué área en tu vida va esta noche de camino al cementerio en la cual necesitas ver la manifestación de la gloria de Dios? Yo no sé cuántas veces Cristo me apagó las velas de tantos entierros en mi vida. Yo no sé cuántas veces yo he visto a Dios una y otra vez apagar las velas porque ha cancelado mucho entierro. Yo tenía que estar muerto en el terremoto del 12 de enero del 2010, pero Cristo apagó la vela. Yo tenía que estar muerto el día que llegué a la universidad, pero Cristo apagó la vela. Yo tenía que estar muerto cuando cumplí 15 años porque me tragué una quenepa y duré casi 5 minutos sin respiración, pero Cristo apagó la vela. Porque cuando tienes un propósito y un llamado, el bien y la misericordia te persigue por este propósito. Yo no sé en qué área de tu vida que ya te rendiste. Si es con tus hijos, si es con tu matrimonio, tu salud, tu situación migratoria, déjame decirte que hay una historia que se está escribiendo, y hasta que Dios no escriba la última página, todavía hay una historia que contar. Jesús se hizo famoso, versos 16 y 17. Y Jesús anda buscando hoy alguien que se ponga de modelo para que Él se haga famoso en su vida. Yo le digo, Señor, úsame de modelo y hazte famoso en mi vida. Y alguien se atreve a ponerse de pie en esta noche y dice, Señor, heme aquí, hazte famoso, que todos sepan que voy a contar tu testimonio en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, y todos sabrán que tú eres el Dios que apagó la vela de este funeral. Que mi familia va a prevalecer, que mi llamado va a prevalecer, que mi casa va a prevalecer, que esta iglesia va a prevalecer, que lo que has dicho va a prevalecer. Yo no voy a morir, sino que voy a vivir para contar las maravillas del Dios que me sacó de la tierra de esclavitud y me trajo a este lugar.